Bien, como habíamos anunciado hace instantes nada más en la pausa, estamos con la visita a la diputada nacional Natalia Sarapur en nuestros estudios. Vamos a conversar con ella de algunos temas que son interesantes que los podamos conversar, máximo en estas épocas en donde estamos previo a las elecciones PASO en todo el país. Diputada, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Buenas noches, un gusto estar con vos. Para nosotros es fundamental visitar, articular y darnos a conocer, expresar nuestro pensamiento en tiempos en que los ciudadanos y las ciudadanas están pensando su voto, ¿no? Así es. Veíamos en estos últimos días justamente cómo se están dando las elecciones en todo el país. Algunos lugares en donde ha sido llamativo, una suerte de sorpresa, en otros lugares en donde estaba afirmado ya el voto de la gente, pero esta dicotomía de alternativas que hemos tenido eleccionarias en todo el país, ¿cómo vislumbra usted el panorama de cara a lo que va a ser las PASO? Yo pienso que estamos en una Argentina que está profundizando su decisión sobre el cambio. Creo que la situación del país lleva a los argentinos y a las argentinas a apoyar una transformación social que empiece por un cambio de gobierno, por el cambio de la fuerza política que gobierne la Argentina. Hemos vivido un último gobierno del kirchnerismo que ha sido de los peores gobiernos de la historia. Cuando uno sale al territorio y dialoga con los peronistas, es más, no reconocen los mismos peronistas que sea un gobierno peronista, no reconocen que se haya preocupado por el pueblo, y sin ir más, en Jujuy tenemos que decir que hemos tenido una ausencia del gobierno nacional. Nunca hemos tenido la visita del presidente para inaugurar una obra, para acompañar una gestión de gobierno. Hemos tenido un presidente absolutamente ausente, sin un ejercicio de su responsabilidad y de su autoridad, con un gobierno nacional que ha pasado de tener una interna y otra interna entre ellos, con un gobierno nacional que se olvidó del interior profundo y priorizó el conurbano bonaerense, con una fuerza política, el kirchnerismo, que instala o pretende instalar un modelo que tiene que ver con la violencia en las calles, con un Estado débil y casi ausente, con una cultura de la violencia que me parece que es lo que tenemos que desnaturalizar y también expresar en el voto. En el último mes han pretendido hacer de Jujuy un retorno a ese tiempo del piquete todos los días, del corte de ruta de siempre y del conflicto permanente, y estamos logrando reafirmar como provincia ese acuerdo social que combatimos la violencia y que sacamos la violencia de las calles, y creo que los argentinos en todas las elecciones provinciales, acabamos de vivir la de Chubut, que han dado una muestra clara de la necesidad de transformación y de cambio. Recorre por Argentina una vocación de cambio, recorre por Argentina una vocación de recuperar la posibilidad de la Argentina productiva, de la Argentina de las instituciones, la Argentina en un estado presente, la Argentina en una economía que se potencie, no la Argentina que se aísla del mundo, la Argentina de la violencia y del piquete, o la Argentina del proceso inflacionario. Y creo que este 13 de agosto, además los jujeños tenemos la oportunidad de acompañar con el voto a otro jujeño que se presenta en uno de los espacios más importantes del país, que tiene que ver como vicepresidente, para hacer de un gobierno nacional un gobierno federal que empiece con un acto de reparación al interior profundo y en particular al norte grande, con una agenda que tiene que ver con priorizar la situación y las preocupaciones y la agenda del pueblo, con una agenda que tiene que ver con darle cese al proceso inflacionario y reactivar la economía y dinamizar la economía, con una agenda que tiene que ver con reparar el interior profundo. Él ha expresado ya la decisión de equilibrar los subsidios para el interior del país, ha expresado ya la decisión de que la educación va a ser el corazón de la gestión de gobierno, que se va a declarar la educación como un servicio esencial para garantizar los 190 días de clase, que se va a poner la formación en la cultura del esfuerzo, en oficios y en trabajo como un eje transversal que dinamice las economías, que van a hacer un llamado a la fuerza productiva, emprendedora, creando un nuevo sistema jurídico de pymes y pequeñas empresas para dinamizar la economía, con un plan de gobierno
que es lo más importante, ¿no? Que es lo que hoy no tenemos, digamos. No hay ni siquiera plan de gobierno, menos plan económico. No tenemos un plan económico con un ministro de Economía que ahora pretende ser presidente, que nos dice con toda liviandad que va a hacer en la próxima gestión lo que debería estar haciendo hace un año. Esa es la pregunta del millón, ¿no? ¿Cómo plantea él de que tiene la respuesta a la inflación que tenemos hoy en Argentina y no la ejecuta hoy que es gobierno? Porque forma parte de este gobierno. No solo además es un ministro con superpoderes, ustedes saben que es casi un presidente virtual, porque tenemos un presidente de la nación absolutamente ausente, con un ministro de Economía que ha gerenciado varias áreas de gobierno, pero fundamentalmente es el responsable de la política económica y el responsable del proceso inflacionario. Entonces los jujeños, las jujeñas, los argentinos saben cada vez que van al almacén que eso tiene nombre y apellido y se llama Massa, ministro de Economía. Saben que la posibilidad de que la Argentina crezca tiene que ver con decir con el voto que queremos otro tipo de gobierno, otra gestión, otra fuerza política. Cuando hablamos justamente de esta realidad que se plantea desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social que hoy tiene el país, y miramos hacia adentro de nuestra provincia, hemos tenido prácticamente 2 meses de un parate importante en lo que es materia educativa, hemos tenido y tenemos aún algunos cortes de ruta, hemos tenido la ausencia, como usted bien planteaba inicialmente, de un gobierno nacional en lo que tiene que ver con la liberación de estas rutas nacionales, hemos tenido un ministro de Seguridad que ha venido a solucionar un problema político partidario. Totalmente. Y no a solucionar los problemas de la provincia. ¿Qué visión le queda de todo esto? Que es la expresión de lo que propone el kirchnerismo, que es justamente la muestra de la visión de gobierno para ellos. El kirchnerismo tiene un modelo, una visión que es la violencia en las calles. Es más, lo vivimos en todas las provincias que gobierna el kirchnerismo. La violencia en las calles, el crecimiento de la violencia permanentemente, el Estado ausente. El ministro de Seguridad debería estar no solo liberando la Ruta 9, sino también dando combate al narcotráfico, que es la preocupación de los argentinos y las argentinas. Dando combate y promoviendo medidas de seguridad. Tenemos ciudades y en todo el país una de las preocupaciones después de la economía del pueblo argentino es la seguridad. Y tenemos un ministro de Seguridad que vino a Jujuy a ser jefe de campaña del kirchnerismo. Eso habla de la visión de la prioridad. Este gobierno se olvidó de gobernar, no quiso ejercer su responsabilidad y hoy pretende ser acompañado por el pueblo, transformándose de nombre, porque han cambiado de nombre, pero creo que los argentinos y los jujeños sabemos que son el kirchnerismo y que además le proponen al país lo que no han hecho en estos 4 años. Están dejando una Argentina sin programa económico, una Argentina con una economía paralizada, con un proceso inflacionario de los más grandes, con tasas de pobreza para un país con generador o con producción de alimentos. Pensar es una contradicción, con tasas de desempleo, pero fundamentalmente con una actitud irresponsable permanente. Entonces creo que el pueblo va a decir con su voto que necesita transformar la Argentina también como lo hicimos en el 2015. Además, porque ustedes saben que además de elegir presidente y vicepresidente de la nación, elegimos diputados nacionales y senadores. Y sin duda es la mejor opción Jorge Rizzotti, es la mejor opción Mario Fiat, Silvia Giacopo, que somos los 4 los legisladores nacionales que estamos defendiendo, cuidando los intereses de Jujuy. No estamos defendiendo ni cuidando los intereses de una fuerza política de Jujuy. Es más, mis compañeros, cuando han tenido que acompañar medidas del gobierno nacional en contra de la posición del partido, lo han hecho en el entendido que era beneficioso para el país y para la provincia. Nosotros siempre hemos tenido una sola definición política, que es cuidar a Jujuy. Tenemos un candidato del Frente con Todos Unidos por la Patria, un candidato a diputado nacional que hoy es senador, como Guillermo Snopek, que presentó un proyecto de intervención al Poder Judicial.
y no solo al Poder Judicial, ahora a la provincia, al Poder Ejecutivo. Es decir que... Una locura total, digamos. En vez de cuidar los intereses de Jujuy, está promoviendo medidas que perjudican al pueblo y a la institucionalidad de la provincia. Y lo pone, perdón que le interrumpa ahí, lo pone como parámetro para decir si baja o no a prestar el quórum necesario para tratar los temas que importan, digamos, al Estado Nacional. Totalmente, o sea, es su ficha de negociación para darle quórum a la constitución de jueces, que es una preocupación del kirchnerismo. 93 jueces. No tiene, digamos, un interés por Jujuy, claro. Tiene un interés por la designación de jueces que preocupa en particular a la vicepresidenta Cristina Kirchner. Pero además tenemos una candidata senadora, como es Carolina Moisés, que siendo diputada nacional ha expresado que no vería mal la nacionalización del litio. Claro, sí. Es decir, legisladores que en vez de cuidar los intereses de Jujuy, están promoviendo, digamos, la quita de recursos para la provincia. Y creo que ahí es necesario profundizar este trabajo en equipo de hombres y mujeres que estamos cuidando a la provincia, el proceso, el proyecto político de la provincia, y en este caso de pensar una Argentina que empiece por el interior profundo, que reconozca la deuda histórica con el norte grande y que trabaje desde el interior. Usted decía así hincapié, por ejemplo, en el planteo que hacía la diputada Moisés cuando decía que quiere institucionalizar y nacionalizar el litio. ¿Qué contraproducente, digamos, cuando ella plantea este tema? Porque a su vez decía que la provincia era quien le había quitado territorios a las comunidades originarias de la provincia. O sea, por un lado dice una cosa y por otro lado hace otra, porque le está quitando recursos no solamente a las comunidades, sino también a la provincia. Sí, sin duda. Además, no es real que el gobierno de Jujuy le haya quitado territorio a una comunidad. Si hay algo que ha hecho este gobierno provincial desde la llegada de nuestro gobernador Gerardo Morales, primero es crear la institucionalidad. Dos institucionalidades que tienen que ver con los temas que pretenden instalar. Una, jerarquizó el Ministerio de Ambiente, era secretaría, el gobernador hizo un ministerio para transversalizar el cuidado y la protección a la madre tierra. Y en ese marco creó una política pública que promueve el cuidado especial. Por un lado, generó Jujuy una provincia que genere energía alternativa. Así es. Con la creación del Parque Solar Cauchari, con la consagración y creación de 10 pueblos solares, como no los tiene otra provincia, 10 pueblos con energía solar, y que la obra pública en la provincia tengan energía alternativa. Eso no pasa en otras provincias. Además, diversificó la matriz productiva, porque Jujuy era el Jujuy el peronismo era el Jujuy de la capital de la minería. Entonces es contradictorio que algunos legisladores que son peronistas hoy nos quieran decir que nosotros promovemos la entrega de los recursos naturales y de la actividad minera y de la promoción del litio. En realidad la propuesta de la década del 70 al 90, inclusive principios del 2000, era Jujuy capital de la minería, y se pensaba que la única actividad que iba a dar crecimiento a la provincia era la actividad minera. Nosotros llegamos y dijimos, no, Jujuy es capital nacional de la madre tierra, y promovimos la diversificación de la matriz productiva. Dijimos, Jujuy no solo es minero, no solo es tabacalero, no solo es productor de azúcar, sino que además es un Jujuy turístico que se potencia desde la valorización de su identidad, desde la generación de un proceso económico en cada rincón de la provincia. Jujuy es generador de energía alternativa, Jujuy es la zona franca y Jujuy es cannabis medicinal. Es decir, pensamos para Jujuy una propuesta que excede el Jujuy de la minería, del tabaco y del azúcar, y que pone a Jujuy en una posibilidad de crecimiento y desarrollo de un modelo de desarrollo sostenible y sustentable. Es lo que plantea hoy en el marco de la campaña el gobernador Morales cuando dice, esto ya lo hicimos y queremos trasladarlo al país. Totalmente, porque si nosotros pensamos que en la provincia de Jujuy generamos un proceso de crecimiento en cada región, que activamos el turismo, que ahora está perjudicado por estos cortes de ruta, que generamos un proceso de reactivación de la obra pública cuando en el país estaba parado. Después de la pandemia fuimos el primer gobierno que empezó la obra pública. Por eso se hace necesario poner en valor. No naturalicemos la violencia. Es violento un corte de ruta,
es violento. Es violento negociar para que pase una ambulancia, es violento. Se hace necesario que como familia, como hombres y mujeres de bien, pensemos que tenemos que desnaturalizar la violencia, que si no sacamos la violencia en las calles, que si permitimos que la violencia se instale en la calle, después es violencia en la escuela, se llama bullying, es violencia en el hogar, se llama violencia familiar, porque lo que hacemos es naturalizar. Lo que nosotros proponemos es un cambio cultural, no solo un debate electoral jurídico, proponemos un cambio cultural, pensar y repensar la sociedad que queremos, una sociedad donde la paz se constituye un valor personal, familiar, social. E hicimos este proceso y lo consolidamos, la paz como un derecho en la reforma de la Constitución. Claro. Y consagramos ese derecho de una convivencia armónica. No significa no poder protestar, significa que el derecho de protesta no se puede ejercer de una forma violenta. Y queremos generar un debate y un proceso de reflexión sobre esos valores como sociedad. Creo que los jujeños y las jujeñas en este mes han pensado, han tomado conciencia de que no es positivo el corte de ruta, que no son positivos los escraches, que no son una medida de ejercicio de gestión o de negocio. Hay personas que creen que la violencia es una forma de gerenciar procesos. Tal cual. O que es una forma de gestión. Seguro. O sea, somos una sociedad que ha generado procesos de avances que se hace necesario institucionalizarlo. Y un avance es la paz como un valor, como un derecho y fundamentalmente como el pilar para todo proceso de desarrollo. Diputada, como para ir concluyendo, porque bueno, hay mucho para dialogar y yo la verdad me place tenerla hoy acá en los estudios, pero no quiero terminar esto sin hablar un poco ya específicamente de lo que es el marco electoral. Estamos a días nada más del cierre ya del proselitismo. ¿Cómo está la campaña en Jujuy? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Cómo se prevé en los próximos días de cara a lo que va a ser el domingo 13? Bueno, nuestros candidatos están recorriendo Jujuy. Hoy Jorge Rizotti estaba en La Puna. Bueno, vengo de acompañar a nuestro candidato a senador, Mario Fiat, y a nuestra candidata a diputada del Parla Sur, María Inés Igarán, de una caminata por Alto Comedero. Ayer hemos recorrido Palmasola, Yuto. Estamos visitando toda la provincia, estamos con una fuerte campaña de contacto con la gente. Nosotros podemos dialogar de nuestro proyecto político, porque tenemos un proyecto de gobierno, de gestión, pero además tenemos un plan para la nación. Tenemos la oportunidad de que uno de nosotros, un jujeño como nosotros, sea vicepresidente y queremos que se valorice esa posibilidad, esa oportunidad. Creemos que significa la posibilidad de que el interior, que siempre ha sido abandonado, que siempre ha sido olvidado, tenga una mirada de prioridad desde un hombre del interior que además tiene una vocación territorial, que además viene de la gestión y de la experiencia de asumir procesos de liderazgo, de conducción y de autoridad en los peores momentos. La Argentina no necesita los improvisados, no necesita los candidatos como Milei, que pueden expresar algunas propuestas pero no tienen experiencia de gestión, no tienen experiencia de gobierno. No necesita que sigamos intentando con lo que hoy nos gobierna y han demostrado tener la irresponsabilidad y la incapacidad de gobernar. Necesitamos construir una esperanza que se conjugue primero desde la diversidad. Nuestra fuerza política hoy convoca a distintos sectores, el peronismo, la coalición cívica, el PRO, el radicalismo movilizado en todo el país, pero además dentro de ese frente una fórmula como Larreta y Morales, que no solo está caminando el país, sino que le está diciendo a los argentinos, a las argentinas, cuál es su propuesta de gobierno. Y en ese sentido nosotros estamos esperanzados de que en Jujuy acompañemos fuertemente esta fórmula y que además demostremos que en Jujuy cuidamos con el voto el proceso que estamos haciendo, el proceso de paz, de progreso, que aún en la diversidad de pensamiento que podamos tener, valorizamos que en Jujuy estamos avanzando hacia una provincia distinta. Diputada, le agradezco infinitamente la deferencia que ha tenido para con nosotros en acompañarnos y le esperamos siempre. Muchas gracias. Estuvo con nosotros la diputada nacional Natalia Sarapura hablando justamente de lo que plantea el Frente Cambiemos en todo el país. El Frente Cambia Jujuy acá en Jujuy y las alternativas que usted tiene en el marco de estas elecciones PASO. La pausa, ya retornamos.